Buen día, respetable público. En este video vamos a hablar acerca de las tablas de contingencia. Vamos a empezar por lo que nos cuenta la teoría. Nos dice que en estadística estas tablas se emplean para registrar y analizar la asociación entre dos o más variables habitualmente de naturaleza cualitativa, nominales u ordinales. Se trata de tablas en cuyas celdas figuran probabilidades en la cual podemos determinar una probabilidad conociendo otras de la tabla. Estas tablas de contingencia nos ayudan a darle ciertas características a nuestros datos de una población para que al momento de que nosotros elijamos una muestra de esta población, sepamos cuál es la probabilidad de que el dato que elegimos tenga las características que nosotros le proporcionamos. Para eso son las tablas de contingencia, para darles características a mis datos y saber cuál es la probabilidad de elección de ese dato con las características que nosotros le dimos dentro de una población. Entonces, ya que sabemos esto, vamos a pasar a lo que es nuestro primer ejemplo. En nuestro primer ejemplo, que es el viaje a Roma, nos dice que se sortea un viaje a Roma entre los 120 mejores clientes de una agencia de automóviles. De ellos, 65 son mujeres, 80 están casados y 45 son mujeres casadas. Mi pregunta de este problema es, ¿cuál será la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero? Y la otra pregunta es, si el afortunado se sabe que es casado, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer? Entonces, para hacer este problema, lo primero que tenemos que hacer es crear mi tablita de contingencia. Ok, entonces empezamos. Me dice que es un viaje a Roma y tengo 120 clientes, los mejores clientes. Y entre ellos están divididos entre hombres y mujeres, es lo que nos cuenta mi problema. Entonces aquí vamos a poner hombres, y aquí vamos a poner mujeres. Okay. También vamos a poner el total. Okay. Y la característica de estos hombres y mujeres es que están casados y están solteros. Solteros. Okay. Entonces, aquí también vamos a poner el total. Y el total de clientes, bueno, el total de clientes son 120, que es lo que nos dice. Entonces, dice que de casados son 65 mujeres. El total de mujeres son 65 mujeres. Me dice que el total de casados son 80. Y de estos 80, 45 son mujeres casadas. Aquí vamos a poner el 45, que son las mujeres casadas. Entonces me falta obtener mis demás datos. ¿Cómo obtengo los demás datos? Me dice que el total de casados son 80. Entonces, si de esos 80, 45 son mujeres casadas, para que yo pueda saber cuántos hombres están casados, nada más tengo que dar igual y a mis 80 personas casadas restarle las 45 mujeres casadas. Y el total de hombres casados es de 35. El total de mujeres solteras, si tengo 45 mujeres casadas y mi total de mujeres es de 65, lo que tengo que hacer es a mi 65 restarle las mujeres casadas. Entonces tengo 20 mujeres solteras. Para saber cuál es el total de hombres y el total de personas solteras, como mi total es de 120, lo que tengo que hacer es a mi 120 total restarle el total de mujeres. Ok, ya tengo 55 hombres y de ellos, para saber cuántos son los hombres solteros, a mi total de hombres le voy a restar los 35 hombres casados que ya tengo previamente. Y por último, el total de solteros. Lo que tengo que hacer es sumar el total de hombres solteros más el total de mujeres solteras. Entonces ya tengo mis totales y ya tengo mi tablita de contingencia realizada. Aquí, un paréntesis, lo que tenemos que saber es que el total de hombres y el total de mujeres me tiene que dar mis 120, que son el total de personas en conjunto de hombres y mujeres, ya sea casados o solteros.
Y el total de casados y el total de solteros también me tiene que dar como total mis 120. Entonces 80 más 40, 120. Y 55 más 65 son 120. Entonces ya estoy creando mi tablita de contingencia. Ya que tienes tu tablita realizada, vamos a contestar las preguntas. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero? Aquí le vamos a poner inciso A. Y le vamos a poner inciso A, entonces aquí abajito vamos a poner inciso A. Me dice la probabilidad de que le toque un viaje a un hombre soltero. Lo que vamos a hacer es igual, vamos a ver los hombres solteros, que son 20 hombres solteros, y lo vamos a dividir entre el total de clientes, que son 120. Entonces los 20 hombres solteros dividido entre el total de clientes. Y nuestro resultado nos da 0.16667. Entonces, este resultado lo vamos a convertir a porcentaje. Redondeado nos da un 17%. Y la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero es del 17%. Ahora vamos con nuestro inciso B. Nos dice, si el afortunado se sabe que es casado, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer? En este caso, en el inciso B, nos vamos al total de casados, que son 80, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer igual el total de las mujeres casadas, que son 45, dividido entre el total de las personas casadas, que son 80. ¿Sale? 0.5625, este lo transformamos en porcentaje, y nos dice que si el afortunado se sabe que es casado, si es mujer en este caso, es un 56% de probabilidades de que le toque a una mujer casada. Y aquí terminamos nuestro ejemplo número 1. Vamos a realizar lo que es mi ejemplo número 2. Aquí mi ejemplo 2 me dice que en una clase de 35 alumnos hay 4 chicos zurdos, 20 chicas y un total de 26 diestros. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de ser chica y diestra? Entonces me da una nota, me dice, suponemos, para simplificar, que solamente se puede ser o diestro o zurdo. Entonces vamos a crear nuestra tablita de contingencia. Dice que son chicos, chicas, mi total, y aquí me dice que son diestros, zurdos, y me dice que el total son 35. Aquí vamos a ponerle 35, y me dice que son 4 chicos zurdos. Chicos zurdos son 4, son 20 chicas en total, un total de 26 diestros, y ya son todos los datos que me da el problema. Entonces vamos a obtener los demás datos que necesitamos para contestar la pregunta. Entonces, aquí lo primero que podemos hacer es obtener el total de chicos. Entonces, si son 35, aquí va a ser 35 menos 20. Y ya sabemos que tenemos 15 chicos en total. Para saber el total de chicos diestros, va a ser 15 menos 4, que es el total de chicos menos los chicos zurdos que hay. Para saber el total de chicas diestras, lo que tenemos que hacer es 26 menos 11. Ok, ya tenemos que son 15 chicas diestras. Para sacar el total de chicas zurdas, va a ser 20 menos las 15 chicas diestras. Y por último, el total de zurdos va a ser la suma de los chicos zurdos más las chicas diestras. Y ya tengo los totales y los demás datos de mi tabla de contingencia. Okay. Entonces, ya que tenemos mis datos, voy a contestar mi pregunta. Le voy a poner inciso A otra vez. Mi pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de ser chica y ser diestra? Entonces, aquí vamos a poner igual, seleccionamos las chicas diestras y lo vamos a dividir entre el total de
alumnos. Entonces la probabilidad de ser chica diestra es del 43%. Y ya terminaste el ejemplo número 2 y también el ejemplo número 1. Espero este video te haya ayudado en el tema de tablas de contingencia. Y si es así, está muy bien. Si no, me puedes hacer cualquier pregunta al correo electrónico que está en la descripción. Muchas gracias por este video y que pases muy bonito día.